Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Buenos días, hoy es 13 de mayo. El mundo católico conmemora el Día de la Virgen de Fátima. Estas son las imágenes de la tradicional misa de la bendición de las velas en el santuario de Fátima, en Portugal, en donde más de 250.000 peregrinos participaron en la conmemoración de la aparición de la Virgen María a Lucía, Francisco y Jacinta, 3 pastorcitos que, según la tradición católica, recibieron su primera visita en 1917. Con estas maravillosas imágenes iniciamos esta emisión. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2026 y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol. En minutos hablaremos de la alerta de un posible fenómeno del Niño que sería intenso y que prende las alarmas sobre los niveles de los embalses que surten de agua a Bogotá. Y también tendremos en la sala de redacción a la candidata Paloma Valencia, quien le responderá a nuestros periodistas sus preguntas sobre diferentes temas que deberá resolver quien llegue a la presidencia de nuestro país el próximo 7 de agosto. Pero antes, veamos a las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 13 de mayo del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Pekín con el objetivo de hablar con el presidente Xi Jinping en medio de la tensión por la guerra de Irán y las pretensiones de China sobre Taiwán. El comercio mundial, la guerra tecnológica y la cooperación del gigante asiático para bloquear las exportaciones de precursores de fentanilo serán otros de los temas a tratar. Lo más importante. La fiscal general de la Nación le dijo no a la suspensión de órdenes de captura en el marco de negociaciones de paz con el gobierno nacional. La jefe del ente investigador negó los beneficios inmediatos contra 29 integrantes del Clan del Golfo, mientras el presidente de la República aseguró que la lista de criminales donde se encuentran extraditables no fue avalada por él. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que Colombia vive el peor deterioro humanitario de la última década. Solo en 2025 más de 235.000 personas fueron desplazadas por el conflicto. Otras 176.000 quedaron confinadas en sus territorios y 965 personas resultaron heridas o murieron por artefactos explosivos. Cauca, Chocó, Norte de Santander y el Guaviare son los departamentos más afectados. Lo que usted necesita saber. Un bebé de tan solo 40 días de nacido falleció en Bucaramanga. Según su papá, no llegó la autorización de un procedimiento médico para el tratamiento de un problema cardiopulmonar severo. Su familia denuncia que hubo fallas en la atención. Nueva EPS informó que se abrió una investigación por la falta de atención de un centro médico que no le habría prestado el servicio por la falta de pago de esta EPS. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 5 de la mañana, 33 minutos. Saludamos a nuestros televidentes que se suman hasta ahora con nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Ya es miércoles, estamos a mitad de semana y si usted no lo sabía, este fin de semana viene con puente festivo. Pero antes vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora. En Cartagena tenemos a Tatiana Rodríguez, en Barranquilla, Argemiro Pion, en Cali, John Alex Henao, en Medellín, nuestras dos queridas compañeras, a Mariana Rodríguez y Erika Zapata, y en el occidente de Bogotá, Héctor Rojas. También en el sur de la capital, María Juliana Reyes, que está compartiendo la dotación que también le entregaron, por supuesto, nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, que se encuentra en las salas de redacción, en las salas de edición de Noticias Caracol para contarnos las noticias más importantes que encontró en Bogotá y Cundinamarca mientras la mayoría de habitantes dormía. Don Héctor, don Eduardo, hace rato no nos veíamos, buenos días, ya hasta lo confundí, qué emoción verlo. No, tranquilo, don Manuel. ¿Cómo me le va, mi querido Nicolás? Muy buenos días para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Es un gusto madrugar con ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta, su primera emisión. Y vamos a hablar precisamente de esos hechos que fueron noticia porque Juliana ya está trabajando precisamente en uno de esos casos. Imagínense que en un San Andresito de Bogotá
Un hombre bajó los tacos del San Andresito para quedar sin luz totalmente porque pensó que todas las cámaras estaban conectadas a esos tacos de la energía, pero lo cierto es que otras cámaras estaban grabando y allí se dieron cuenta que él se había robado más de 200 millones de pesos en mercancía. Pero ¿qué dice la víctima? ¿Qué dicen las autoridades? ¿En qué San Andresito ocurrió esto? En unos minutos los detalles y todo lo que ocurrió en este punto del norte de Bogotá. Hablaremos también de los ladrones de camioneta que reaparecieron. Estaban como calmaditos estos criminales y miren precisamente lo que ocurrió en las últimas horas. Inicialmente llegaron hasta la localidad Rafael Uribe Uribe y allí atacaron a una mujer y a su compañero que estaban a punto de ingresar a su casa. Lograron su propósito, se llevaron del vehículo, pero ahora veamos las otras imágenes, porque resulta que también estuvieron en el centro de la ciudad tratando de robar otra camioneta, pero en esta oportunidad el conductor fue más ágil, se percató de estos criminales y huyó del sitio. Así que en unos minutos les voy a contar todo, el prontuario de estos ladrones y lo que ocurrió en el centro y sur de la capital del país. Donde sí hubo capturas fue en Fusagasugá, con un delincuente, dicen las mismas autoridades, señalado de haber cometido un crimen a comienzos del mes de mayo. ¿Cómo fue el seguimiento que dice la Policía Nacional? En unos minutos las historias, las noticias y todo lo que ocurrió en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Son las noticias que se están cocinando en nuestra sala de edición número 6 con Eduard Porras, también con Juliana, que están calentando todo para estar listos después de las 6 de la mañana. Pero hablemos sobre el pronóstico, Eduard, que tenemos para el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Una temperatura mínima de 10 grados, máxima de 18, pronóstico de lluvias en la capital del país, pico y placa para vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Pero vamos a darle paso en este momento a María Juliana Reyes porque ella nos tiene información relacionada con los mal parqueados. María Juliana, la gente está cansada de esas personas que cogen su carro y se parquean donde sea. Nicolás, sí señor, le cuento que nosotros estamos en el suroccidente de Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, aquí sobre la avenida Ciudad de Cali, para contarles a ustedes cuál es la situación, sobre todo con los camiones, estos furgones pequeños como los que tenemos aquí atrás, que generalmente están mal estacionados porque están bajando toda su mercancía, pero en muchas ocasiones se demoran y son uno de los motivos por los cuales la movilidad en Bogotá a veces es tan pesada en diferentes sectores. Estuvimos entonces haciendo ayer un recorrido por esas zonas donde más se presentan estas situaciones y donde más la gente se queja entonces por este tipo de acciones de algunos conductores. Estuvimos también consultando con expertos, hablábamos también con ellos para que nos dijeran qué se puede hacer. En minutos les tenemos entonces todos los detalles y después seguimos también esperando la respuesta de las autoridades a propósito de este tema. Y no solamente son estos vehículos, María Juliana, también esos carros particulares que a veces se parquean en las vías principales y generan traumatismo, trancones. Le damos paso en este momento a Héctor Rojas con una buena noticia para quienes tengan vehículos en los patios, pues ya este trámite, Héctor, se puede hacer virtual. Sí, señor Nicolás, mire, y este era uno de los trámites que más le quitaba tiempo a los ciudadanos cuando cometían una infracción y le inmovilizaban su vehículo. Pues ahora las personas podrán hacerlo a través de una llamada o a través de un clic. ¿Desde cuándo comienza a funcionar este servicio y cómo hacer todo este procedimiento? En minutos todos los detalles. Información de servicio que tenemos para todos los televidentes después de las 6 de la mañana y es momento de empezar un recorrido regional y nos conectamos de inmediato con una región muy querida, el departamento de Antioquia. Allá está Erika Zapata, que ustedes ya ven en pantalla. Erika, hablemos un poco sobre el pronóstico del tiempo que tenemos para la capital antioqueña, Medellín. Pronóstico nublado, temperatura mínima de 17 grados, a máxima de 29, pico y placa para vehículos terminados en 4 y 6, Erika, pero sin duda una de las noticias que está generando preocupación es lo que está sucediendo en Briceño, el lugar donde desapareció y después fue encontrado sin vida el joven periodista Mateo Pérez. Pues hay otras 2 personas desaparecidas. Nicolás, muy buenos días. Así es, las autoridades en el departamento de Antioquia avanzan en la búsqueda de 2 personas que permanecen desaparecidas en el municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, exactamente en la misma vereda donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez, de 24 años de edad, por las disidencias de alias Calarcá. Al parecer, detrás de estos hechos también estaría este grupo armado, detrás de estas desapariciones.
Uno de los desaparecidos es un soldado profesional pensionado y otro de los desaparecidos es un hombre dedicado al manejo de maquinaria amarilla, y en las últimas horas del territorio salió desplazado el rector del colegio por amenazas de grupos armados. Gracias, Erika, pero continuamos en Antioquia, esta vez con Mariana Rodríguez, quien nos tiene más noticias de la región, pero eso, por supuesto, lo que está sucediendo no solamente en Medellín, también en distintos municipios de este departamento. Mariana, ¿qué es noticia hasta ahora? Nicolás, televidentes, buenos días. Hasta ahora es noticia que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas comenzó la intervención en el cementerio del municipio de Betulia, esto es en el suroeste del departamento de Antioquia. Allí piensan intervenir 16 bóvedas para encontrar cuerpos de personas identificadas y no identificadas que habrían sido justamente víctimas de desplazamiento y desaparición del conflicto armado. También algo importante de información a la ciudadanía, y es que mañana jueves y el viernes van a estar justamente recibiendo solicitudes para aquellas personas que tengan personas familiares desaparecidos en esa subregión del departamento de Antioquia. Será entonces una jornada desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 allí en el parque de Betulia, suroeste de Antioquia, para apostarle a ese plan de búsqueda que se desarrolla en el suroeste de ese departamento. Gracias, Mariana. Es momento de ir de inmediato a la región pacífica. Ustedes van a ver a continuación a John Alex Henao, nuestro corresponsal en el departamento del Valle del Cauca. A ver, John Alex, ¿qué pronóstico tenemos para hoy? Buenas noticias, vamos a tener tiempo soleado en la ciudad de Cali, una temperatura mínima de 20 grados, máxima de 32 y pico y placa para vehículos terminados en 5 y 6. Pero vamos a hablar en este momento de las noticias de orden público que están golpeando el departamento del Valle, puntualmente otra vez Jamundí, puntualmente la subestación de policía de Potreritos. ¿Qué fue lo que pasó? Nicolás, audiencia, saludo especial. Así es, nuevamente Jamundí es blanco de ataques terroristas, esta vez contra la subestación policial del corregimiento de Potrerito. Lo que han dicho las autoridades es que disidencias de las FARC lanzaron casi 20 granadas haciendo uso de 4 drones. El saldo, un soldado y un policía que resultaron heridos, daños en múltiples viviendas y también en un vehículo particular. Por fortuna, la fuerza pública logró repeler este atentado y desde anoche ese corregimiento permanece militarizado. Según lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de este año ya son 35 ataques de este tipo los registrados en ese municipio. Más adelante regresamos con otra lamentable noticia, y es el asesinato de una escolta en medio de un hurto. Nicolás. Don Alex, muy preocupado, me deja ese dato que usted nos da, 35 atentados que se han presentado en el municipio de Jamundí. Es momento de ir hasta ahora al Caribe colombiano, a la capital del departamento del Atlántico, que es Barranquilla. Nuestro corresponsal es Argemiro Pion. Argemiro, también vamos a tener tiempo soleado en la ciudad de Barranquilla, una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 35, no tenemos pico y placa en la ciudad, esta restricción no aplica para la capital del Atlántico, pero hay una buena noticia y es una redada contra la extorsión. Así es, Nicolás, buen día. Mire, una operación que ejecutó el Gaula de la Policía en las últimas horas con el apoyo de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, que deja como resultado hasta el momento la detención de 15 personas, entre ellas la aprehensión de 2 menores de edad, y según las autoridades, todos los capturados hacían parte de las bandas delincuenciales Los Costeños y Los Pepes y se dedicaban a extorsionar empresas de buses, a comerciantes aquí en Barranquilla y en el municipio de Soledad. Durante estos allanamientos, las autoridades encontraron una granada, panfletos extorsivos, celulares que de acuerdo con la investigación eran utilizados para extorsionar y dinero en efectivo. Los capturados deben responder ahora por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas o explosivos, porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Dice la policía que en lo que va del año han capturado a 118 personas por el delito de extorsión en esta zona del país. Argemiro, y hayan desmembrado al boxeador barranquillero Jainer Gómez, el pugilista de la división Super Gallo se encontraba desaparecido desde el pasado domingo, que fue el Día de las Madres. Esta, la del sábado 9 de mayo, fue la última pelea del boxeador Jainer Gómez. Hizo una pelea extraordinaria, fue una pelea bastante dinámica, con mucho vigor, sus golpes eran terriblemente mortales y siempre nos mantuvimos en tensión hasta el final de la pelea. El boxeador de la división Super Gallo se encontraba desaparecido desde el domingo, luego de celebrar el Día de la Madre con su familia, que se alertó ante la noticia del hallazgo de un torso en el río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Soledad.
Fue en medicina legal que supieron que se trataba de Jainer. Todavía no lo identificaron, sino que él tiene un tatuaje que dice aquí, Cristian, que es el del hermano, y un tatuaje en el hombro de un dragón, de la cabeza de un dragón, en el hombro. Con eso es lo que nosotros lo tenemos identificado, pero no legalmente, medicina legal todavía no ha hecho nada. Miguel Ángel Guzmán, su entrenador desde hace 6 años, dice que nunca le manifestó que tuviera amenazas. Lo recuerda como una persona disciplinada. Un gran peleador, lo recuerdo como una gran persona, un muchacho lleno de ilusiones para pelear títulos. Después de esta pelea se venían unos compromisos y ahí vamos a hacer la vuelta para la visa para llevarlo a una preparación en Estados Unidos, pero las circunstancias no se dieron, pero era un muchacho que tenía muchos sueños y era un gran peleador. Autoridades siguen en la búsqueda de los restos de Jainer Gómez, boxeador de 28 años que soñaba con ganar un título mundial. 5 de la mañana, 45 minutos. Terminamos este recorrido regional en Cartagena, donde está Tatiana Rodríguez. Yo sé que está lloviendo, Tatiana, pero le tengo buenas noticias. Más tardecito va a ser sol, según el canal El Clima. La temperatura va a ser de 26 grados, la mínima, y la máxima será de 32 grados. El pico y placa es para vehículos terminados en 1 y 2. Tatiana, ¿pero qué es noticia hasta ahora en la capital de Bolívar? Nicolás y televidentes, muy buenos días. Mire, un hecho insólito, pero también que ha generado toda la indignación, y es la captura de 2 personas en el aeropuerto de Cartagena que tenían adheridos a sus partes íntimas, escuchen esto, 3 monos, 2 cariblanca y 1 aullador, y que pretendían ser sacados del país hacia República Dominicana para su posterior venta, según las autoridades, en 26 millones de pesos. Pues estas personas fueron detenidas gracias a controles realizados por las autoridades y fueron dejados a disposición pues de la Fiscalía General de la Nación por tráfico de especies silvestres. Pues desafortunadamente uno de los animalitos murió por las condiciones en las que era transportado, y los otros 2 fueron dejados a disposición del establecimiento público ambiental, que adelanta su valoración y también su recuperación para posteriormente ser dejados en su hábitat natural. Cinco de la mañana, 47 minutos, es momento de las noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizará este miércoles en Pekín para su cumbre con su homólogo Xi Jinping. Trump viaja acompañado de un grupo de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk, pero sin la primera dama Melania, lo que alimentó los comentarios sobre el carácter económico de esta visita. Mientras tanto, medios chinos presentan la cumbre como una oportunidad para que ambas potencias aporten estabilidad a la tensión mundial. El Ministerio de Defensa británico anunció que Gran Bretaña enviará un buque de guerra, aviones de combate y sistemas autónomos como parte de la misión de seguridad multinacional en el Estrecho de Hormuz. El destructor se encuentra en camino al Medio Oriente con apoyo de la operación, quien ya envió sus portaaviones y se encuentra rumbo al Mar Rojo para liderar esta operación en conjunto. Al menos 8 personas murieron, 2 de ellas niños, en varios ataques israelíes en carreteras que unen al sur del Líbano con Beirut, la capital. La Agencia Nacional de Noticias informó que todos los bombardeos tuvieron como objetivo vehículos que transitaban por la autopista. Israel no ha cesado los ataques pese a la entrada en vigor de un alto al fuego hace casi un mes, y su ofensiva se suele concentrar en el sur del país, donde el gobierno del Estado hebreo afirma que hay más presencia del grupo chií Hezbollah. Al menos 380 personas han muerto desde el inicio de la tregua. 5 de la mañana, 48 minutos, es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país, y como todos los días vamos a iniciar con el periódico de la casa, el diario El Espectador, que titula lo siguiente: El río tiene quien lo quiera. En el barrio Villacindi de Suba, la Escuela Popular Guardianes del Río ha construido un aula al aire libre, a 10 metros del río Bogotá. El colombiano se pregunta: ¿alza de 23% en salario mínimo tiene riesgo el pago de pensiones? El aumento del 23% del salario mínimo nadie lo tenía contemplado, ni siquiera el Ministerio de Hacienda, quien no consideró que tenía que aumentar 5.1 billones al presupuesto para cubrir el alza de las mesadas de 1.2 billones de colombianos que ganan o se pensionan con el salario mínimo. El Tiempo titula lo siguiente: dudas a que deja revés en proceso con Clan del Golfo. El presidente se distanció de la lista enviada al comisionado de paz.
Y finalizamos con el Heraldo. El niño se crece, podría afectar la demanda de energía. El gobierno lanzó una hoja de ruta con 50 acciones para mitigar los impactos de las altas temperaturas y la reducción de las lluvias. Y una tragedia vial se registró en la vía Bogotá-Mesitas. El hecho se presentó cuando una motocicleta chocó contra un vehículo a la altura de un sitio conocido como Puerto Rico. En el lugar murieron un adulto y un menor de edad al que habían recogido una institución educativa departamental Mariano Santamaría del municipio de San Antonio del Tequendama. 2 heridos más fueron llevados al hospital de Mesitas del colegio, según informaron los bomberos. Santísima la policía. En otras noticias, el robo de un cabezote de un carro cisterna por poco genera una tragedia en las vías del Casanare. Los ladrones, al ser sorprendidos por la policía, emprendieron la huida. La persecución terminó con 2 detenidos y un vehículo accidentado. Ustedes ven la persecución de la policía a 2 hombres que huyen a toda velocidad en un vehículo robado por una importante carretera de Casanare. El vehículo, según la policía, lo robaron minutos antes en Tauramena y con la denuncia de la víctima, inicialmente lo localizaron en una estación de gasolina en Monterrey, Casanare. La persecución inicia en el momento en el que los uniformados realizan la señal de pare e intentan verificar la documentación del vehículo. En este instante el conductor hace caso omiso de la orden policial y emprende la huida, incluso poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios al intentar embestirlos. En varias oportunidades los delincuentes se metieron en contravía y por poco chocan de frente contra otros vehículos. La persecución se desarrolló aproximadamente durante 15 minutos en un trayecto de 10 kilómetros, comprendido entre el casco urbano del municipio de Monterrey y el corregimiento de Villa Carola. Vía Villa Carola, el peaje, que cierran el peaje. Sabana Larga, Sabana Larga. Ni siquiera al llegar a la población cercana, los delincuentes disminuyeron la velocidad. Durante la huida, el conductor perdió el control del vehículo y terminó accidentado. Cuidado. Cuidado, marica. Saliéndose de la vía, tratando de tomar una vía terciaria y termina a un costado de la carretera entre una zanja. Posteriormente, los ocupantes descienden del vehículo. El vehículo era conducido por una de las personas capturadas durante el procedimiento, quien registra antecedentes por una condena ya cumplida por el delito de hurto agravado y calificado cometido sobre el vehículo automotor. El acompañante, quien presenta una medida de aseguramiento vigente por el delito de receptación. Un juez envió a los 2 detenidos a la cárcel, donde podrían pagar entre 8 y 15 años de prisión. La Alcaldía de Bogotá, la rama judicial y la academia pusieron en marcha una aplicación que les ayudó en 8 meses a disminuir el hacinamiento en URIs y estaciones de policía de Bogotá. Hace apenas 8 meses, la cifra del hacinamiento o la alta densidad de personas en las URIs y estaciones de policía en Bogotá superaba el 172%. Y una de las principales razones que explica la Judicatura detrás de ese colapso institucional es seriamente desconcertante. Que muchas veces no teníamos clara la identidad de las personas que estaban en aquellos centros de detención transitoria. Se identifican con un alias, con un homónimo, ciudadanos extranjeros que no teníamos facilidad para lograr su plena identificación. La situación resultaba crítica principalmente para los detenidos. En un centro de detención transitoria originalmente una persona debería estar solo 36 horas, no más. Nosotros encontramos en el censo personas que llevan 4 años. En articulación entre el distrito, la Judicatura, la Policía y la Universidad Libre, desarrollaron la aplicación App PPL, que integra la información jurídica y permite destrabar el cuello de botella en el proceso. Se hicieron 2.061 registros. Había 85 personas en reclusión transitoria que no estaban identificadas. Adicionalmente, se intervinieron 20 centros de identificación transitoria. Creamos 5 despachos judiciales con el objetivo de que los señores jueces que tienen los procesos que resulten más problemáticos los agilicen. El resultado de todo este ejercicio es motivador porque del 172% de hacinamiento en URIs y estaciones se llegó a un 45%. El objetivo es que al finalizar el año llegue a 0. Aquí, además de dignificar el trato a los detenidos, se está liberando a los policías para que inviertan su tiempo en las políticas de seguridad y vigilancia que necesita la ciudad.
La Fiscalía no suspenderá las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos 3 extraditables. Su decisión generó una nueva controversia con el gobierno nacional, que había pedido levantarlas para negociar el sometimiento de los criminales. A través de esta resolución, la fiscal general puso freno a los beneficios judiciales para integrantes del Clan del Golfo que concedió el actual gobierno en el marco de los diálogos de paz con este grupo armado. El documento es una respuesta a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que solicitó a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura, incluso con fines de extradición, contra integrantes del Clan del Golfo, con el objetivo de facilitar su traslado a las denominadas zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó, previstas para entrar en funcionamiento el próximo 25 de junio. La Fiscalía advirtió que la suspensión de esas órdenes no se hará de forma inmediata ni generalizada, pues primero se deberá verificar la persona y los compromisos pactados. La lista del gobierno incluye a Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo y sucesor de Otoniel. Es requerido por una corte de Florida por narcotráfico y ya tiene concepto favorable de extradición de la Corte Suprema de Justicia. Solo falta la decisión del presidente. Precisamente en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que no conoció la lista y tampoco le dio el aval. Además, que es consciente de que los extraditables no pueden ser incluidos en las primeras fases de negociación, por lo que hará una nueva lista en el que no estará el nombre de Chiquito Malo y sus 2 segundos al mando. A las 5 de la mañana, 55 minutos, es momento de conocer el pronóstico del tiempo con la cortesía del canal del Clima. En Bogotá, el pronóstico es de algunas lluvias y una temperatura máxima de 18 grados. Mientras tanto, en Cali, Manizales, vamos a tener tiempo soleado. En Popayán y Bucaramanga, tiempo nublado. Incluso en Bucaramanga, una temperatura mínima de 29 grados. Pero ¿cómo estará la temperatura por regiones? Veamos en el Caribe colombiano, que vamos a tener tiempo nublado. En la región andina vamos a tener tiempo parcialmente nublado. En la región pacífica, lloviznas, lo mismo que en la Amazonía, y en la Orinoquía el pronóstico es de lluvias. Son las 5 de la mañana, 56 minutos en Colombia, y esta es una imagen en vivo de Noruega. Allí son las 12:56 y la temperatura es muy agradable, de 13 grados. La cortesía es del Camp. Es una región que se conoce como Troms. Es un paisaje costero donde el mar y las montañas se encuentran bajo la cambiante luz del norte. La cámara revela los picos escarpados y las aguas tranquilas que rodean la isla de Gritoria. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy es 13 de mayo del 2026. En minutos les contaremos sobre una propuesta que alista el Ministerio de Salud para que la ADRE sirva como garante o codeudor para que hospitales y clínicas accedan fácilmente a créditos bancarios. También tendremos en nuestra sala de redacción a la candidata Paloma Valencia, quien responderá a nuestros periodistas distintas preguntas sobre el sistema de salud, pensiones y seguridad. Pero hoy arrancamos en Ibagué porque esta mañana se están conociendo detalles del lugar de reclusión de la pareja que durante 10 años mantuvo encadenada a una joven que hoy tiene 17 años y que fue sometida, Marjorie, a todo tipo de vejámenes. Usted tiene más detalles. Sí, Nicolás, mire, pues como usted lo decía, estas dos personas, la madre y el padrastro de esta menor de 17 años, fueron enviados por una jueza a la cárcel de Picaleña de Ibagué mientras se adelanta el proceso en su contra, y la menor de edad pues ya está a disposición del bienestar familiar. Y es que, según narró el fiscal y lo que nos ha informado la policía, los vejámenes a los que era sometida esta menor de 17 años pues iniciaron a partir de los 8 años, cuando la mamá de esta niña empezó a vivir con este hombre. La situación era tan compleja que este hombre abusaba de esta pequeña y la mantenían en la casa, la desescolarizaron y, como usted lo decía, durante mucho tiempo estuvo amarrada y también desnuda en una silla para evitar que la niña se fuera. Ella logró informar a una persona cuando salió a una atención médica, y de ahí se inició todo este proceso de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué, que durante 6 meses hizo el seguimiento a este caso, y afortunadamente estas personas pudieron ser capturadas. Aquí lo que narra el coronel, comandante de la Policía Metropolitana de esta ciudad. Los hechos que se extendieron durante casi una década y derivaron en una imputación de cargos sin precedentes por los delitos de acceso carnal violento agravado
actos sexuales abusivos con menor de 14 años, pornografía con personas menores de edad agravada, inducción al suicidio, aborto sin consentimiento, tortura agravada y violencia intrafamiliar. La investigación, que duró aproximadamente 6 meses y se originó tras la denuncia de la víctima a los 17 años de edad, evidenció que sufrió abusos desde los 8 años hasta los 16 años, bajo un entorno de control, violencia constante y aislamiento. Los detalles de este caso son tan escabrosos que preferimos no publicar más este tipo de situaciones para no revictimizar a esta menor. Ha dicho la Fiscalía que por lo menos se enfrentarían a cárcel de 40 años de prisión estas dos personas. Y según ha informado el comandante de la policía que hablaba hace un momento, pues este es el caso número 11 donde se consigue judicializar a personas que abusan de menores de edad en esta ciudad. Y hablando de menores de edad, hay una noticia importante. La Corte Suprema de Justicia advirtió que por ningún motivo pueden presentar servicios de prostitución y que sus clientes son explotadores sexuales. Esto a propósito de las menores de edad. Rocío Franco nos tiene más detalles. En las últimas horas se presentó un importante pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la prostitución infantil. Ha señalado el alto tribunal que esto no puede ser calificado como un trabajo, sino que simplemente es una explotación. Dice el alto tribunal que al analizar un caso evidenció que no se le pueden llamar clientes a aquellas personas que pagan por sexo a menores de edad. Señala también que es de vital importancia que esto no quede como una persona que es un usuario que busca un servicio, que es una explotación. Y es que este pronunciamiento fue hecho por la Corte Suprema de Justicia al estudiar un caso sucedido en el 2016 en la ciudad de Medellín, específicamente en contra de Luis Carlos Toro Cano, quien le pagaba a menores entre los 11 y 15 años sumas entre 20.000 y 50.000 pesos para ejercer tocamientos en sus cuerpos. Pues la situación llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que señala que sencillamente esto fue una explotación sexual infantil y no se puede hablar de trabajo sexual. Y por eso la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en su contra a 20 años de cárcel. Mientras tanto, en Bogotá hay buenas noticias para las personas a las que les inmovilizaron su vehículo. Ahora podrán hacer de manera virtual el trámite para sacarlo de los patios. Héctor Rojas, usted nos tiene detalles de cómo se puede hacer este proceso. Buenos días. Nicolás, mire, y se podrá hacer a través de una llamada telefónica o a través de un clic. Anteriormente, las personas cuando les inmovilizaban su vehículo tenían que llegar a los patios en Álamos, allí realizaban unos trámites y posteriormente tenían que venir hasta acá, hasta el Centro de Servicios de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la calle 13 con carrera 37, adelantaban el otro trámite y posteriormente regresaban a Álamos para retirar este vehículo. Pues ahora esto cambia. Quiero que vean a continuación una gráfica del proceso que deben hacer de ahora en adelante, los requisitos que deben cumplir las personas para retirar su vehículo. Es una cita virtual, tienen que marcar el teléfono 601-364-9400, opción 2, ingresar, o pueden ingresar también a la página de la Secretaría de Movilidad y el botón de agendamiento de citas. Posteriormente recibirán un correo electrónico con la fecha, hora y un link para la validación facial. Luego, conectarse a la cita con el funcionario, quien validará toda la documentación, realizar el pago a través de la plataforma PSE y posteriormente dirigirse a los patios y retirar el vehículo. Pero veamos justamente lo que dice la Secretaría de Movilidad sobre los trámites, cómo deben hacerlo los ciudadanos a partir de este momento. Consisten en que ahora esta opción virtual de trámite se puede realizar por cualquier infracción que implique inmovilización y de una manera segura y sin intermediarios, ya que se realiza con validación biométrica, reconocimiento facial del propietario o propietaria del vehículo inmovilizado y la validación en línea de la información con otras entidades como el RUN y la registraduría. Estas mejoras pensadas para ahorrarles tiempo y dinero a los conductores, así como para evitarles desplazamientos innecesarios en la realización del trámite para sacar su vehículo inmovilizado de los patios. Para realizar la salida de patios de manera virtual, las personas solo deben agendar su cita
en el 601-364-9400, opción 2. Los trámites virtuales se pueden hacer a partir del día de hoy. Y recuerde que no necesita de intermediarios para realizar todo tipo de trámites ante la Secretaría de Movilidad. 6 de la mañana, 8 minutos. Un bus de servicio público fue incinerado en Santander, al parecer por guerrilleros del ELN. El hecho se registró en la vereda de Tolín, zona rural del municipio de Cerrito, en donde pasajeros del bus que cubría la ruta Cúcuta-Bogotá fueron obligados a descender del vehículo y posteriormente fue quemado. De manera simultánea se reportaron disparos contra otro vehículo que hizo caso omiso a la señal de detenerse por parte de los guerrilleros. Este es el tercer incendio de un bus que se registra en esta zona de Santander. La negativa de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo desató un nuevo choque en el gobierno. Camila Willes, ¿qué fue lo que pasó y entre qué funcionarios es? Bueno, pues la polémica estalló luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo decidiera no suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias Chiquito Malo, que la Corte ya aprobó su extradición a Estados Unidos. El comisionado de paz, Oti Patiño, cuestionó fuertemente esta decisión a través de un comunicado y aseguró que la Fiscalía no puede entrar a valorar políticamente una determinación del presidente como jefe de Estado y responsable de los procesos de paz. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro desautorizó públicamente parte del listado que había sido entregado por la Oficina de Paz y aclaró que personas con órdenes de extradición no podrán ingresar a las zonas de ubicación temporal y dijo además que no ha autorizado la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración al sur de Córdoba. Mientras tanto, la Fiscalía insiste que hará una revisión individual de cada caso y que la suspensión de capturas debe cumplir requisitos jurídicos y no solo políticos. Este nuevo cruce de mensajes vuelve a poner en el centro del debate la paz total y las diferencias entre el gobierno y los organismos judiciales sobre cómo negociar con estructuras criminales y armadas. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con más Noticias Caracol del día, ahora desde el sofá de esta primera emisión. Daniela, casi no nos vemos esta semana. Nicolás, sí señor, para usted y para los televidentes, muy buenos días. Bueno, entre las noticias de hoy miércoles, Día de la Virgen de Fátima, hay que destacar la preocupación que hay en algunas zonas del país por el agua. De hecho, en la capital están haciendo monitoreo constante a los embalses. Y precisamente sobre este tema vamos a estar hablando con el director de la CAR, pero antes vamos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, porque Eduard, se metieron a robar en un local de San Andresito, que es en el norte de la ciudad, precisamente un local de celulares. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted tiene más detalles? Nicolás, mi querida Daniela, muy buenos días nuevamente para todos ustedes. Efectivamente ocurrió en el San Andresito Norte, en la calle 195 con autopista norte, donde según los afectados fue el mismo guarda de seguridad quien bajó los tacos, dejó sin energía a todo San Andresito, pensando que las cámaras iban a quedar apagadas. Lo cierto es que hay cámaras que funcionan con otro tipo de energía y esas grabaron el momento en que este sujeto rompió la vitrina y se robó más de 200 millones de pesos en mercancía. Vean ustedes mismos lo ocurrido en la madrugada en el norte de Bogotá. Millonario robo en uno de los San Andresitos de Bogotá. Llego y encuentro el local, los vidrios rotos, totalmente saqueado, toda la vitrina exterior. Presuntamente el vigilante es el implicado acá, está dentro de las investigaciones. Este hombre, quien al parecer era el mismo que cuidaba los locales, se llevó más de 200 millones de pesos en mercancía. Estamos expuestos desde todos los puntos, no solo de los delincuentes, sino de las personas que supuestamente también nos están cuidando. Dicen los afectados que su plan de robo arrancó quitando la luz. El tipo se acerca al local que hurta, sube a su puesto y baja los tacos inmediatamente. Se va la luz, apaga las cámaras del centro comercial. A oscuras y sin saber que otras cámaras lo estaban grabando, rompió el vidrio de una de las vitrinas para sacar todo lo que había. Nos hurtaron equipos de alta gama, iPhone, Samsung de alta gama, iPad y accesorios varios. El robo asciende entre 250 a 300 millones de pesos. El sujeto desapareció y obviamente dejando abandonado su puesto. Ahora la víctima espera que alguien le responda por el mal trabajador que lo dejó con los brazos cruzados.
Y nos vamos para la localidad Rafael Uribe porque reaparecieron los ladrones de camionetas. En esta oportunidad atacaron a una mujer y a su compañero que estaban estacionados ahí sobre una vía cuando de pronto llegaron todos, los intimidaron. Miren cómo llegaron esos criminales, ¿ah? Son por lo menos 4 que llegaron a las víctimas, pero dicen que son 6 en otros vehículos y al final, mire, sacaron corriendo a la conductora, se llevaron el vehículo hacia el sur de la misma localidad. Ahora vean las imágenes de lo que ocurrió al parecer con estos mismos ladrones, pero en el sector de Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires. La misma historia, este hombre estaba guardando su vehículo cuando de pronto los ladrones al acecho lo cerraron, se bajaron como suele suceder, pero en esta oportunidad el conductor reaccionó, le alcanzaron a disparar. Son balas de salva porque no alcanzó a traspasar el vidrio, no hubo personas lesionadas, ni tampoco lograron llevarse ese carro. Donde sí hubo capturas fue en Cundinamarca. La Policía Nacional manifestó que el pasado 3 de mayo un hombre asesinó a otra persona en Fusagasugá, de ahí emprendió la huida y de allí también el trabajo de los uniformados que comenzaron a través de las cámaras de seguridad a verificar dónde se encontraba. Lo cierto fue que después de ese seguimiento, en Tena, Cundinamarca, lo retuvieron y de allí lo llevaron nuevamente a Fusagasugá para que responda por su grave falta. Mañana más información y más noticias con todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes. Eduard, gracias. A descansar. 6 de la mañana, 23 minutos. En muchas zonas, Bogotá parece un parqueadero a cielo abierto y esa es una de las razones por las que se generan trancones. En esa falta caen incluso muchos comerciantes que se están tomando las calles por horas para descargar mercancía en plena vía. María Juliana Reyes, usted ha estado recorriendo las calles. Cuéntenos qué encontró. Daniela, sí señora, mire, pues para la muestra, pues un ejemplo, aquí tenemos este tipo de vehículos, estos camiones que transportan alimentos, que transportan diferentes materiales, que se estacionan precisamente sobre vías principales. Esta en este caso es la autopista sur, estamos aquí pues a la altura del frigorífico de Guadalupe y es el panorama. Como pueden ver hay mucha afluencia de vehículos, pero se paran incluso aquí sobre incluso la cebra peatonal, ya les vamos a mostrar para que ustedes vean. ¿Y qué pasa? Pues no se está viendo control de este tipo de acciones por parte de los conductores de estos vehículos. Estuvimos en diferentes puntos de Bogotá, en la Séptima, estuvimos también en un punto que incluso fue inaugurado hace poco, que es la carrera novena entre las calles 170 y 193, pues allí también normalmente hacen carga y descarga en cualquier horario y pues por supuesto también producen estas afectaciones a la movilidad en Bogotá. Veamos la nota. En Bogotá es recurrente encontrarse con pequeños trancones debido a vehículos de carga como este que están mal estacionados. Es que es falta de sentido común, como de solo pensar en ellos y no pensar en los demás, porque pues deberían abrillarse un poquitico más, ¿no? Al menos, ¿no? Sí, claro, al menos pensar. ¿Se encuentra mucho con esto? Sí, claro, todo el tiempo. ¿No hace mucho trancón o qué? Ah, sí, obvio. Sobre todo aquí, ¿no? ¿En qué sectores normalmente ve este tipo de acciones? Ah, no, por todos lados, yo quedando por todos lados, en todas las calles es así, parqueaderos públicos. La Séptima, una de las vías principales de la capital, es otro de los corredores donde se sufre de este dolor de cabeza. Los conductores del SITP, por ejemplo, confirman que a diario luchan con este panorama. La Séptima total, prácticamente. ¿Qué se encuentra? Carros mal parqueados, particulares, taxis, turbos. ¿Camiones también? Camiones, sí, señora. En la carrera novena entre las calles 170 y 193, un tramo recién habilitado por el IDU, ya se pueden ver algunos vehículos de este tipo mal estacionados, reduciendo el espacio para los automóviles. Para muchos conductores, el comportamiento es general. Sin embargo, son conscientes de que por su tamaño y a veces demora, incomodan. Pues sí se ve la inconformidad de la gente, pero eso ya se volvió costumbre que, por ejemplo, aquí donde estamos parqueados, estamos mal parqueados. Es verdad, pero entonces en todas partes uno ve que las personas se paran al cajero a sacar plata del cajero y a hacer cualquier diligencia y está bloqueando la vía. Eso es cuestión de civilidad, de cada quien tener la voluntad de no estorbar. Para expertos en movilidad hay un vacío normativo con estos vehículos, pues sin duda la excusa principal es su trabajo. Sin embargo, no dejan de ser motivo de trancones en la ciudad. No existe una política que haya sido efectiva en este sentido
y tenemos que empezar a buscar cuáles son las mejores alternativas para gestionar la carga y la paquetería en la ciudad de Bogotá. Desafortunadamente hemos visto cómo en las últimas administraciones se han generado una serie de decretos que han buscado regularizar esa práctica de carga y descarga, por ejemplo en la zona centro de la ciudad. Desafortunadamente esto no ha funcionado de la forma que hubiésemos querido. Y tenemos que hacer reflexiones porque son actividades fundamentales para el comercio. La Secretaría de Movilidad constantemente está haciendo operativos en barrios y zonas de mucha afluencia. Hacen comparendos a vehículos de todo tipo mal estacionados, incluso en andenes y zonas verdes. Sin embargo, no dan abasto para evitar que los trancones se sigan repitiendo. Mire, estuvimos consultando a la Secretaría de Movilidad, nos confirmaron que en lo corrido de este año ya han realizado más de 4.400 operativos enfocados a la invasión del espacio público por precisamente el mal parqueo. Sin embargo, estamos hablando de todo tipo de vehículos los que se hacen regularmente los operativos. Pero ¿qué pasa? A este tipo de vehículos, como ustedes pueden ver nuevamente acá, pues no hay un control específico. Se supone que hay unos horarios, sin embargo, nadie controla que se cumplan realmente. Aquí, por ejemplo, hay 3 carriles y finalmente están funcionando 2, porque pues como pueden ver hay varios vehículos de este tipo estacionados. Una situación que se presenta en varios puntos de la ciudad, sobre todo los que tienen comercio, y pues son los que muchas veces causan estos trancones en la capital del país. 6 de la mañana, 37 minutos. Ante la posible llegada de un fenómeno del Niño, hay preocupación por lo que pueda pasar con el agua en algunas zonas del país. En Bogotá, por ejemplo, la CAR está haciendo un constante monitoreo de los embalses después de que en 2024 y 2025 habláramos de racionamiento de agua. Daniela, pues vamos a ver un comparativo del comportamiento del embalse de Chuza durante este año, que es uno de los principales abastecedores de agua en Bogotá y que incluso hace parte del sistema Chingaza. A comienzo de enero alcanzó a estar en niveles hasta del 70%. Ya en febrero se mantuvo en un promedio del 40%. En el mes de marzo hubo otra leve disminución del nivel del agua que se mantuvo entre el 30 y 40%. En abril cayó hasta el 30% e incluso llegó a estar un poco por debajo. Ya ahora en mayo tenemos un promedio del 30% que preocupa frente a la posible llegada del fenómeno del Niño. Precisamente está con nosotros, 6 de la mañana, 38 minutos, el director de la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Él es Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón. Director, con los buenos días. Ante estos niveles que veíamos, que presentábamos, ¿hay motivo de preocupación? ¿Hay temor de un nuevo racionamiento? Muy buenos días, Daniela. Buenos días, Nicolás, y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Bueno, en algunos casos, depende de la cuenca que alimenta los embalses, los niveles pueden ser relativamente normales. Recordemos que Chuza se alimenta de la cuenca de la Orinoquía, y en la Orinoquía normalmente empieza la temporada de lluvias en el mes de junio, julio, agosto. Es decir, que no es anormal que él esté en unos niveles relativamente bajos para este momento. ¿Qué preocupa? Que si se cumplen las predicciones de las agencias internacionales y del IDEAM y no tenemos precipitaciones fuertes a partir del mes de junio, los embalses podrían no recuperarse. Los otros embalses de la cuenca alta, el caso de Neusa, Cisga, Tominé, han tenido una recuperación muy lenta. Estamos ya a mediados de mayo, casi que terminando lo que sería la temporada invernal normal en esta cuenca alta y media del río Bogotá, y ellos están por niveles cercanos al 50%. La gran preocupación sería que el fenómeno de Niño se prolongara por 4 o 5 meses, como han dicho las agencias internacionales, porque somos completamente dependientes de los embalses y no tendríamos cómo garantizar el abastecimiento de agua potable, especialmente en los meses de diciembre y enero, porque se uniría el fenómeno de Niño con esta temporada seca de principios de año. Sí, director, y en ese sentido entiendo que la CAR va a tomar una decisión importante, incluso la va a implementar en los próximos días, que va a impactar sobre todo esas construcciones que se están presentando a las afueras de Bogotá, en municipios de la Sabana. Son restricciones precisamente para otorgar esas licencias de construcción. ¿Usted nos puede dar más detalles, por favor? Bueno, estamos tomando decisiones para preparar al territorio para el fenómeno del Niño. Le hemos pedido a las empresas de servicios públicos que activen planes de contingencia, que identifiquen sistemas alternos de abastecimiento, a las empresas y sectores productivos que pongan en funcionamiento sus programas de uso eficiente y ahorro del agua, y a los ciudadanos del común que ahorren recurso hídrico y que almacenen agua lluvia con las diferentes estrategias que tenemos. Pero ayer el Consejo Directivo, Nicolás, adoptó una decisión que es histórica en el territorio CAR y en Colombia, y es una decisión que implica entregarle a los municipios unas condiciones para que hagan más
restrictivas las zonas de suburbanización en sus territorios. Hoy los municipios del territorio CAR no podrán crecer en áreas suburbanas más de un 25%. Se restringe también las unidades de vivienda campestre en el territorio por hectárea, se reducen de 8 a 2 y se establecen unas densidades también restrictivas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos crecido con un ordenamiento del territorio equivocado, no alrededor del agua como debiera ser, y hemos sobrepasado la capacidad de los ecosistemas. Y los municipios de la Sabana, los 104 municipios del territorio CAR, tendrán que ordenar de mejor forma su territorio en adelante para garantizar que no sobrepasemos la capacidad de los ecosistemas. Bueno, director, explíquenos un poco de esos topes que usted plantea frente a las viviendas. Es decir, que si yo quiero comprar o construir una vivienda en alguna zona rural de Bogotá y Cundinamarca, ¿qué debo tener en cuenta y qué proceso debo hacer como ciudadano? Bueno, como ciudadano debo verificar el uso de suelo del predio y las condiciones particulares de ese predio. Si pretendo comprar una vivienda campestre, tengo que verificar que el proyecto cuente con las respectivas licencias, que el suelo esté habilitado como vivienda campestre y después de la aprobación de este acuerdo, los siguientes planes de ordenamiento territorial que se aprueben tendrán una restricción. Hoy se podía construir hasta 8 viviendas por hectárea en suelo campestre, en vivienda campestre. De aquí en adelante solo se podrán construir 2. Y hay municipios, cerca de 25, que ya llegaron al límite de lo que podían crecer en áreas suburbanas. Y si no se mejoran los índices de vulnerabilidad hídrica, si no se adquieren más predios en zonas de conservación ambiental, si no se invierte en soluciones basadas en la naturaleza, no podrán seguir creciendo en sus áreas suburbanas. Ya vendrá la revisión para las áreas urbanas, para las zonas de expansión y para las zonas industriales. Por ahora se restringen la expansión en zonas suburbanas de acuerdo a unas metodologías y se ponen condiciones también que limitan el crecimiento de vivienda campestre, no de forma caprichosa, sino atendiendo una metodología construida con la Universidad Nacional y en aquellos municipios donde el índice de vulnerabilidad hídrica y donde las condiciones del territorio nos llevan a la conclusión de que no pueden seguir creciendo. Director, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A usted, Nicolás, muchas gracias. Colombia decide 2026. En este momento faltan 18 días y 57 minutos y restan los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. El turno hoy para los candidatos en sala de prensa es para la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Esto es Colombia Decide 2026, los candidatos en sala de prensa de Noticias Caracol que se someten a las preguntas de los periodistas de la redacción de Noticias Caracol, periodistas, editores, para hablar de los temas que le interesan al país, escuchar sus propuestas, y en esta oportunidad nos acompaña la candidata presidencial Paloma Valencia. Candidata, gracias por estar acá. Rubén, gracias a ti, feliz de estar aquí en Caracol, un saludo cariñoso a toda la audiencia. Bueno, candidata, y en esos temas de campaña yo quiero arrancar por preguntarle una propuesta que usted hizo en los últimos días que ha generado mucha conversación, que ha dado de qué hablar, incluso le están recordando, digamos, unas palabras suyas en el pasado, una publicación en la que usted decía que eso era populismo, y es sobre el tema de eliminar el pago del SOAT para las motos de hasta 250 centímetros. ¿Cómo funcionaría esa propuesta? Explíquenos los alcances y por qué ahora sí funciona. Rubén, yo creo que es muy distinto lo que propuso Petro, que era simplemente rebajar y dejar un hueco. Yo lo que estoy diciendo es, va a haber SOAT y lo va a pagar el Estado. ¿Qué es lo que hemos dicho? El gobierno puede tener unas finanzas que le permitan pagar, mantener la cobertura y que los colombianos puedan seguirse transportando y trabajando en sus motos. Es un proyecto que beneficia a los estratos 1, 2 y 3. Lo más importante, 35% de los hogares campesinos de este país se movilizan en moto. ¿Usted cómo va a decir que eso no lo tenemos que hacer? Cuando además, que es tal vez lo más impresionante, de cada 10 motos, 6 no tienen SOAT. Entonces hoy en realidad no lo están pagando. Pero eso no sería aumentar o agudizar esa crisis fiscal, el tema de las finanzas del sector salud que están muy críticas al el gobierno asumir esa carga.
pagar, estamos hablando de billones de pesos. Son 2.5 billones de pesos, Rubén, y creemos que lo podemos hacer. Fíjese simplemente, la eliminación del Ministerio de la Igualdad por mi demanda, que hoy están tratando de revivir en el Congreso, nos va a permitir economizarnos 1.8 billones. Nos faltan 700.000, que podemos disminuir una cantidad de burocracia. Nosotros hemos dicho ajustar ministerios, cerrar entidades. Vamos a tener la plata para hacerlo. Y nosotros lo que queremos es gastarnos la plata en cosas que le sirvan a los colombianos, no en edificios como el Ministerio de la Igualdad, que no hace nada, pero gasta un montón de plata. ¿Y eso no es populismo, como usted lo decía hace algunos años? La diferencia es que Petro simplemente hizo la rebaja. Es decir, le dijo a la gente pague la mitad, pero nadie puso la plata adicional. El gobierno Petro no quiso hacer el esfuerzo, porque a él le fascina desgastarse la plata en otras cosas, no en lo que los colombianos necesitan. Pues doctora Paloma Valencia, a lo que vinimos y es a hablar con los periodistas y editores de la sala de redacción de Noticias Caracol y precisamente del tema de salud. La doctora Fernanda Hernández nos está acompañando hasta ahora para preguntarle por el sistema de salud. Rubén, gracias. Y bueno, esta propuesta del SOAT hay que evaluarla con cuidado porque en este momento lo que necesitamos no es más presión para el sistema de salud, que bastante desgastado está, y si lo vamos a poner en términos de salud, yo me atrevería a decir que está herido de muerte, y por eso hemos decidido empezar esta conversación con la salud, porque es la mayor preocupación de los colombianos y va a ser uno de los mayores, si no el mayor reto que enfrente de llegar a la Casa de Nariño. Y esto tiene muchos frentes, necesitamos planos de corto, de mediano, de largo plazo, hay que pensar en la prestación, en el talento en salud, en la salud pública, en la salud mental, en los medicamentos, en fin. Pero hay un tema muy grande que debe ser prioritario y es la financiación, la plata, la liquidez para salvar a las IPS, eso se ve reflejado en el acceso. Entonces, con toda la responsabilidad, con toda la honestidad, candidata, usted lo menciona en su plan de gobierno, tenemos un plan de 9 billones de pesos. Cuéntenos aquí en esta redacción, pero además a esas personas que están frente a las pantallas, que están teniendo esas barreras de acceso para los medicamentos, para las citas, para sus procedimientos, ¿de dónde va a salir ese dinero? Fernanda, esa es una gran pregunta y yo quiero contarle a los colombianos. Primero, el SOAT sí impacta el sistema de salud, pero sobre todo impacta las cuentas del ADRES, porque cuando usted mira el ADRES tiene una subcuenta que es la que atiende, digamos, las deficiencias del SOAT. Lo que toca es crecer esa subcuenta y lo haremos con plata del presupuesto general de la Nación. Es decir, la plata de la salud en muchos sentidos no está metida ahí. ¿Qué pasa? Que la plata de ese subfondo muchas veces se vuelve deficitaria y entonces el sistema de salud tiene que prestar servicios y no está la plata del subfondo. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo muy claro. Lo segundo, ¿qué le está pasando al sistema de salud que tenemos actualmente? Que el presidente Petro no ha querido reajustar la UPC, es decir, no ha querido pagar lo que se debería pagar por cada colombiano en materia de salud, ha decidido que todos los aumentos técnicos que se han presentado no son, y entonces termina metiéndole muy poquita plata. Y no contento con eso, todas las EPS que tiene intervenidas, que hoy representan 21 millones de colombianos, no pagan. Las cuentas de los hospitales llegan y ellos les pagan el 70%, el 50%, a veces pagan el 75%, pasan meses sin pagar. Eso es exactamente lo que está pasando con la nueva EPS. Por eso ya muchas clínicas y hospitales, ayer estábamos en el escándalo de que el Instituto de Cancerología le había dicho que no lo volvía a atender. ¿Y por qué no lo vuelve a atender? Porque le debían más de 130.000 millones de pesos porque no pagan. Nosotros vamos a pagar. Ustedes dirán, ¿y de dónde van a pagar si no hay plata? Vamos a hacer unos títulos. ¿Qué son los títulos? Es un documento donde el Estado reconoce la deuda y se la entrega a las clínicas y a los hospitales de manera directa. Esos títulos sirven como garantía para que los hospitales puedan refinanciarse. Estos títulos sabemos que funcionan en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque esto es difícil de entender, son procedimientos muy complejos, pero estamos hablando de 5 años, de 10 años. De pronto la liquidez, no hay una bala de plata y necesitamos más estrategias. Ustedes van a tener que raspar la olla de los presupuestos. No nos van a dejar ni la olla. De los presupuestos de pronto no ejecutados. Se van a llevar hasta la olla. Por eso nos va a tocar hacerlo con títulos. Pero también hemos dicho, es muy probable, Fernanda, que nosotros logremos refinanciar la deuda y tener un espaciecito de recursos y pagar parte de esas deudas con dinero contante y sonante. ¿Y con su equipo han pensado, por ejemplo, en declarar una emergencia? ¿Pero la emergencia para qué? ¿Para cobrar impuestos? ¿Para tomar medidas? No, nosotros lo que hemos creído es que necesitamos
Primero, una gran compra de medicamentos. Hay que destinar en nuestros cálculos más o menos 3 billones de pesos para poder tener los inventarios de medicamentos nuevamente llenos en Colombia, que todos los colombianos que hoy no tienen medicamentos los reciban. Entonces, ese es un gasto que el Estado tiene que hacer. En la primera semana hay que comprar los medicamentos y usar todas las EPS y las clínicas para volverlos a tener, es decir, hay que hacer esa compra de medicamentos. Y lo segundo, hemos venido teniendo mesas con el sector salud en las que hemos hablado de las posibilidades de que a cambio del reconocimiento de la deuda, el sector salud se ponga las pilas y desatrasemos entre todos las atenciones, los procedimientos y los tratamientos. Y es un compromiso que vamos a consolidar una vez ganando, porque ellos lo que necesitan, y lo explican muchas veces, es ni siquiera la liquidez, pero sí el colateral para poder obtener la liquidez en los mercados privados. Bueno, un gran reto el tema de la salud, pero hay otro reto que usted tendría que enfrentar en un eventual gobierno suyo, y es el tema de la seguridad, y por eso también está nuestro periodista César Chaparro. César. Rubén, gracias. Candidata, la seguridad en Colombia es muy preocupante. Uno recorre las calles y la misma ciudadanía está desesperada, aburrida con lo que está pasando, desde el raponazo hasta el secuestro. Por ejemplo, el secuestro, lo que acaba de anunciar hace poco el ELN sobre 4 personas, 2 policías y 2 del CTI, agentes del CTI, hacen parte del aumento del 38% de las personas que han denunciado estar secuestradas hoy en Colombia. ¿Qué va a hacer usted para combatir el secuestro? Bueno, yo creo que el tema de seguridad es uno de los temas más sensibles del país, porque este gobierno, a través de la paz total, lo que terminó haciendo fue entregándole el territorio a los violentos. Pasamos de tener unos 270 municipios con presencia de grupos ilegales, hoy tenemos 913 según los últimos reportes, y lo que tenemos es un crecimiento de grupos armados en hombres absolutamente significativo. En el primer año y medio de Gustavo Petro crecimos 3.500 nuevos guerrilleros. Este país lo van a entregar con unos 30.000 hombres en armas. El último año crecimos 23% en los grupos ilegales. Hoy estábamos el año pasado en 27.000. La idea es que esto nos lo van a entregar con 30.000 hombres en armas. Eso tiene que ver con que el poderío económico que tienen esos grupos ilegales. Coca. La producción histórica de cocaína del mundo, tenemos 350.000 hectáreas de coca, una producción de 2.700 toneladas métricas de cocaína. En la época de Pablo Escobar producíamos 200, para que la gente entienda lo que está pasando, más toneladas de oro ilegal. 80% del oro que ha sacado este país se ha ido en ilegalidad. Uno tiene que combatir esas 3 fuentes de financiación, extorsión, cocaína y minería criminal, para poder reducir a esos grupos ilegales. Necesita una fuerza pública robusta. Lo primero que hay que hacer es sacar la gente que Calarcá, el narcoterrorista, metió en nuestras Fuerzas Armadas. Petro los ha tenido en la inteligencia, los ha tenido en la inteligencia financiera, los ha tenido en la Superintendencia de Seguridad y los ha tenido como jefes de personal depurando nuestras fuerzas. Han sacado más de 150 generales, 23.000 soldados de la patria han sido excluidos. Es decir, hay que volver a robustecer las fuerzas. Lo más importante, capacidades de inteligencia, capacidades de equipamiento, los drones que son absolutamente necesarios. Hoy los ilegales tienen más drones que el gobierno nacional y tienen un presupuesto más alto que el de presupuesto general de defensa. Eso es lo que tenemos que invertir. ¿Cómo se controla el secuestro? Con presencia de la fuerza pública en los territorios. Nosotros hemos hablado de 60.000 nuevos integrantes entre policías y soldados, y hemos hablado de terminar el gobierno con una fuerza de 530.000 hombres como la tuvo Colombia. El primer decreto que voy a emitir es la reactivación de las órdenes de captura de todo el cartel de la paz total. Y los vamos a perseguir y los vamos a meter presos. Porque cuando usted mete presos a los violentos, la ciudadanía puede vivir tranquila. Candidata, otro delito que en este momento tiene muy preocupada a la ciudadanía es la extorsión. Tremendo. Todos los días, incluso no sé si usted ha recibido llamadas donde cualquier excusa es válida para los delincuentes robar, extorsionar a las personas. Concretamente, sin irnos al pasado o al gobierno, ¿qué va a hacer usted contra la extorsión? ¿Cómo la va a combatir?
Nosotros hemos pensado una acción envolvente de la fuerza pública integrada con inteligencia, las denuncias de la ciudadanía y la persecución. Lo primero es que hay que tener una acción envolvente, empezando por unos de los municipios más afectados como Soledad Atlántico, para capturar a los extorsionistas. Como en todas las cosas, cuando usted mete a los primeros a la cárcel, los otros se van escondiendo. ¿Qué va a hacer usted contra el hurto, con esta situación que estamos viviendo los colombianos? Vea, lo primero es que nosotros necesitamos pie de fuerza en las calles. Uno no puede tener una ciudad tan populosa como Bogotá, y como Cali, como Barranquilla, por debajo de los estándares recomendados de pie de fuerza en las calles. Por eso nosotros hemos hablado de la reincorporación de muchos de nuestros retirados para que nos ayuden a crecer el pie de fuerza urbano, que es una de las dolencias más importantes. Lo segundo, tenemos un problema gravísimo con todos los hurtos que llaman de menor cuantía. Y es que como son de menor cuantía, es como que usted está autorizado para ir a robar. ¿Y qué es menor cuantía? Hasta 5 millones de pesos. Eso es ridículo. Colombia tiene que ser severa con los delitos. Así sean, como dicen ellos, delitos menores. No existen los delitos menores. Doctora Paloma, yo me quiero devolver un poquito a una noticia que nos dio hace un momento y es el tema de las órdenes de captura. Quería que usted nos diga, ¿en su gobierno van a existir o no van a existir diálogos con grupos al margen de la ley? ¿Algún grupo que muestre voluntad de paz? ¿Usted va a negociar o no va a negociar? Nosotros tendremos un proceso de sometimiento a la ley para que el ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las FARC se sometan con todos los demás. Yo sí no creo en ese discurso, Rubén, de que es que aquí hay unos grupos de uno y otros de otro. Todo es AMPA, narcotráfico y criminalidad, y lo que pueden es someterse a la justicia. Bueno, seguimos con Nicolás Rojas, presentador y periodista de Noticias Caracol, que también tiene preguntas. Bueno, candidato, muchos temas los que están sobre la mesa en este momento, pero escuchando a mi compañero César, me surgió una inquietud. En sus recorridos por distintas regiones, en distintos departamentos, la gente le ha puesto sobre la mesa a usted una propuesta y es: candidata, evalúe el nombre del doctor Álvaro Uribe como posible ministro de Defensa. Y cuando uno escucha el nombre de Álvaro Uribe, es imposible no pensar en dos caras con su política de seguridad democrática. Una de éxito, con golpes contundentes a la guerrilla de las FARC, con la erradicación de cultivos ilícitos, incluso con la transformación de los territorios, pero también hay un capítulo doloroso que no se le puede negar al país, y es la violación de derechos humanos, y es imposible no hablar del capítulo de falsos positivos. Su política de seguridad, ¿cómo va a garantizar que primero sí se combata al que está generando delincuencia, criminalidad en los territorios, pero que no vuelva a suceder un capítulo tan doloroso como es el caso de los falsos positivos? ¿Cómo le diferenciaría usted esa política en comparación con hace 20 años? Vea, yo creo que lo primero que hay que decir es que la política de seguridad democrática redujo el homicidio un 46%. Se salvaron más vidas que en ningún otro gobierno. Redujo las acciones terroristas en un 70%, el secuestro en un 90%. Esas son las cifras reales de lo que fue la seguridad democrática. Que hubo unos falsos positivos, atroces, inaceptables, que debieran estar pudriéndose en la cárcel. Yo quiero recordar que quienes lograron la libertad de quienes cometieron los falsos positivos no fuimos los uribistas, fue el proceso de La Habana, que dijo: usted va y reconoce y queda libre. Yo no creo en la impunidad de los delitos, de nadie, y quiero ser categórica en eso. Una cosa es que usted diga que le parece muy mal y los libere, como hicieron con los acuerdos de La Habana, y otra cosa es que usted sancione las conductas. Esos son crímenes de lesa humanidad que tienen que ser pagados con cárcel. En ese sentido, me devuelvo. Creo que es muy importante entender que la lucha que nosotros hemos tenido en contra de la JEP no es porque no estemos de acuerdo con la sanción de los falsos positivos, todo lo contrario. Los responsables de lo de Soacha los soltaron rapidito porque ellos fueron y dijeron sí. Nosotros reclutamos a esos muchachos, los matamos y entonces dijeron: muy bien, muchas gracias, puede irse. Eso está mal hecho. Mi lucha ha sido porque la JEP ha tratado de confundir dos conductas. Y yo creo, Nicolás, que es muy importante que los colombianos las distingamos. Una es cuando un miembro de la fuerza pública, a sabiendas de que hay un civil, lo mata, queriendo matar a ese civil. Y otra, cuando el miembro de la fuerza pública comete un error, no sabía que iba a matar a un civil y mata a un civil. Son conductas distintas que la JEP no ha diferenciado. Candidata, pero ¿cómo recuperar esa confianza de una política de seguridad que plantea el Centro Democrático cuando siempre, en todos los debates, en cualquier escenario, incluso en cualquier territorio,
están recordando los más de 6.000 casos que se presentaron de falsos positivos. ¿Cómo recuperar esa confianza? Pues primero, vuelvo y le digo, esa cifra incluye soldados que asesinaron a un civil sin saber que era un civil. Yo creo que esa es la primera petición que el país le tiene que hacer a la JEP, y es que distinga el dolo de cuando usted quería matar a un civil y la equivocación que cometió un soldado. Son conductas absolutamente distintas que el Código Penal reconoce como distintas. Un homicidio culposo nunca será un homicidio doloso. Y yo creo que eso es muy importante. Lo segundo es que a los jóvenes de este país les han hablado de la seguridad democrática como si hubieran sido los falsos positivos. Por eso les repito, no ha habido ninguna política en Colombia que haya salvado más vidas, más libertad en Colombia que la seguridad democrática. Ahora, ¿que eso no puede volver a pasar? Pues por supuesto que no. ¿Que esa fue una política de Estado? Nunca fue una política de Estado. Incluso la propia JEP lo reconoce así. Lo que hubo fue una gente corrompida que por razones económicas decidió producir bajas civiles. Bueno, candidata, seguimos con más preguntas. Luisa Polo, de nuestra sección de Economía, también tiene más preguntas. Candidata Paloma, varios temas también para tratar, porque la economía es transversal a todos estos temas que estamos hablando. Pero primero quiero preguntarle sobre la reforma pensional. Usted fue una de las demandantes, en este momento está en revisión por parte de la Corte Constitucional, está en veremos. ¿Qué pasa si se cae esta reforma pensional? ¿Usted evaluaría la posibilidad de una nueva reforma? Porque cuando uno está en las calles la gente le pregunta ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Si me voy a pensionar? ¿Si voy a alcanzar la anhelada pensión? Y teniendo en cuenta también que menos personas están cotizando y la edad va creciendo, va envejeciendo la población en Colombia. Primero quiero preguntarle sobre ese punto. Claro que necesitamos una nueva reforma pensional, que no puede ser la del gobierno Petro porque es una mala reforma pensional. Es una reforma pensional que nos pasa de una bomba pensional que valía el 100% del PIB a una bomba atómica pensional que vale el 190% del PIB. Es decir, duplica la deuda pensional de Colombia, gastándose la plata ahorita y heredándosela a las futuras generaciones, lo cual a mí me parece absolutamente inaceptable. Los niños que están naciendo en Colombia no tienen por qué pagar la irresponsabilidad de este gobierno. Uno no puede decirle a un joven de este país que para el 2045, como lo muestran los modelos que han simulado el sistema de la reforma pensional de Petro, va a tener que sacar 30% adicional a sus ingresos para poder sostener este sistema pensional. Yo creo que hay una cosa que es positiva de la reforma, que es haber eliminado los subsidios, en lo que todos estábamos de acuerdo y votamos, pero tiene una cantidad de problemas que son nefastos. ¿Cuál es la reforma pensional que yo quisiera? Que todos los colombianos, tengan o no tengan empleo formal, puedan empezar a cotizar. Nosotros queremos que los fondos vayan todas las semanas, donde la señora de las empanadas, donde el señor de la peluquería, a pedirles cuánto quieren cotizar. Vamos a utilizar parte de las regalías de Colombia para que cada vez que alguien cotice, el Estado le empuje otro pedazo. Cada vez que nazca un niño en pobreza y vulnerabilidad, el Estado pone el primer $1.000.000 en ese fondo, porque los colombianos tenemos que empezar a poder ahorrar desde el día que nacemos. Y estamos convencidos que un sistema pensional que incluya a todos los colombianos que hoy no ahorran es un sistema pensional más robusto, más justo y que necesita una financiación adicional del sistema de regalías. ¿Cambiaría la edad de pensión o la mantiene? Por ahora no la vamos a cambiar porque creemos que si todo el mundo se pone a ahorrar es posible que con más tiempo de ahorro, porque usted está ahorrando desde el día que nace, no sea necesario cambiar su edad. Bueno, esa es una primera ronda de preguntas, doctora Paloma, pero aquí hay otros compañeros en la sala de redacción 2 que también tienen preguntas para usted y queremos arrancar con nuestra compañera de Justicia, Judicial, Rocío Franco. Rocío. Doctora Paloma, mi pregunta va orientada a saber cómo van a ser sus relaciones con las altas cortes. Sabemos que mientras están en campaña, todos dicen que la respetarán, pero cuando empiezan los fallos adversarios, inician los choques. Pero también se lo pregunto porque la Corte Suprema de Justicia va a estar a puertas de tomar una determinación en contra o a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si se queda con la condena o con la absolución, ¿cuál va a ser su posición, sea el fallo que tome el alto tribunal? Doctora Paloma. Yo he sido absolutamente respetuosa de las Cortes y sus decisiones, lo cual no quiere decir que uno no pueda discrepar de ellas. Uno lo que tiene que es acatar
las decisiones de los tribunales, lo cual no significa que uno no pueda criticar los fallos. Ese es el ejercicio libre de quienes somos abogados y podemos hacer interpretaciones disímiles. Doctora Paloma Valencia, del área de deportes, Eduardo Ahumada también tiene pregunta. Candidata Paloma Valencia, saludo cordial. ¿Qué hacer para recuperar la plata que le ha recortado al deporte en los últimos años? Hay deportistas en algunas regiones del país que han tenido que recurrir a rifas para participar en torneos internacionales. Tiene toda la razón, el gobierno Petro le ha quitado 1 billón de pesos cada año al sector deportivo. Nuestro compromiso es que el deporte tenga los recursos que necesitan. Aquí estarán financiados los atletas de alto rendimiento, los paratletas, y vamos a comprometernos a crear las escuelas de formación en todos los niños, porque para tener buenos deportistas no solamente se necesita la financiación, sino que necesitamos tener la cantera, y la cantera se hace con unas extracurriculares donde podamos tener escuelas de formación de fútbol y de todos los deportes que vayan jalonando a nuestros niños de escuela en escuela por una escalera que les permita llegar al alto rendimiento, a ser un deportista profesional o un paratleta. Y bueno, y también hay de nuestra sección de cultura y de show Caracol, Rafael Lamos. Pese a leyes e iniciativas, los artistas siguen denunciando contratos informales. ¿Qué está fallando y qué haría usted para que el arte sea una profesión más respetada? Mire, yo creo que también vamos a necesitar recursos para el sector cultural. Una de las cosas que pasa es que este país no ha podido establecer un sistema de acompañamiento a los artistas, ni tampoco las escuelas de formación que debieran venir desde lo más chiquito. Entonces aquí vamos a necesitar realmente una revisión sustantiva que nos permita el acompañamiento mucho más preciso de las escuelas de formación hasta la consolidación de los artistas. Yo creo que el país necesita políticas serias y necesita recursos, que es lo que no han tenido. Hoy los recursos se nos están yendo en unas megacontrataciones en el Ministerio de Cultura que no han beneficiado a ningún artista. Todos los beneficios, por ejemplo, del cine, los eliminaron. Nos comprometemos a volverlos a tener. Toda la financiación de las grandes tradiciones culturales de Colombia, los festivales, han disminuido sustantivamente. Nos comprometemos a que vuelvan a tener su financiación completa. ¿Qué funciones ha pensado usted delegarle a su vicepresidente Juan Daniel Oviedo? Generalmente uno ve que los vicepresidentes tienen funciones. No, yo lo veo a él en muchas cosas, pero él tendrá que decir, un excelente director de Planeación Nacional, un excelente ministro de casi cualquier cartera. Yo creo que eso dependerá de lo que le guste a él. La idea con Juan Daniel es hacer equipo, es que podamos trabajar juntos, como lo hemos venido haciendo en esta campaña. Es que nosotros no somos iguales y muchas veces no vamos a estar de acuerdo en cosas. Yo les anuncio, mi gobierno tendrá ministros uribistas, sí, y tendrá ministros de centro. Y de pronto puede tener un ministro por allá de izquierda que sea muy bueno. Es que nosotros lo que necesitamos es un país donde quepamos todos. Bueno, Nicolás quiere hacer una pregunta política. Sí, no, me llamó poderosamente la atención que podría tener un ministro de izquierda, y si vemos el gabinete actual del presidente Gustavo Petro, ¿a quién usted salva? Bueno, yo pensé que me iba a decir, ¿cuál nombraría? Yo ¿También? digo, no, pues, ¿por qué no? Pues ahí le dejo el abanico. ¿A quién salva y a quién nombraría? No nombraría a ninguno. Y salvar está dificilísimo. Yo no veo un ministro que yo salvaría del gobierno Petro. ¿O que estuvo en el gobierno? Hay varios que me parece que son salvables del inicio del gobierno, que eran más una izquierda democrática que activistas políticos. Doctora Paloma Valencia, muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Muchas gracias, Rubén, feliz. Y a todos mis compañeros y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. 7:29 minutos. A esta hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterriza en China para la reunión con su homólogo Xi Jinping. La visita de 3 días girará en torno a temas económicos, la paz y el desarrollo mundial. Nuestro aliado de CCTV, Juan Hong, tiene un reporte desde China. Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo. Será el primer encuentro en persona entre los dos jefes de Estado desde que se reunieron en Busan el pasado octubre. Y la segunda visita de Estado de Trump a China, casi 9 años después de visitar el país durante su primer mandato presidencial. Durante la visita, el presidente Xi Jinping sostendrá intercambios profundos de opiniones con el presidente Trump sobre cuestiones importantes relacionadas con las relaciones China-Estados Unidos, así como sobre la paz y el desarrollo mundial.
La diplomacia de jefes de Estado desempeña un papel estratégico insustituible en las relaciones China-Estados Unidos. Actualmente, el comercio entre China y Estados Unidos representa el PIB anual de un país de tamaño medio. Un total de 80.000 empresas estadounidenses invierten en China. El 80% de los suministradores de Apple tienen sus plantas en China. Y la mega empresa de Tesla en Shanghai representa la mitad de su producción global. Todo esto demuestra que la ayuda mutua entre China y Estados Unidos es un éxito y una perspectiva real al alcance de la mano, un beneficio para ambos países y para el resto del mundo. Siete de la mañana, 31 minutos. En Cali fue asesinado un escolta que intentó impedir un hurto. John Alex Henao, ¿quién es la víctima y cómo sucedieron estos hechos? Nicolás, audiencia, los saludo con noticias no tan gratas desde la ciudad de Cali, tal como usted lo dice. Así es, las autoridades han confirmado el asesinato de Juan Carlos Asprilla Rentería, de tan solo 39 años de edad. De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, este escolta, perteneciente a una empresa privada, llegaba hasta a escasas cuadras de este lugar donde nos encontramos, aquí en el Valle del Lili, en el sur de la ciudad. Él presenció un hurto, intentó intervenir, finalmente intervino, pero lastimosamente esta situación terminó con un ataque en su contra. Un integrante de una empresa de seguridad iba a hacer una visita allá a algún familiar o algún conocido en ese sector, presencia en el momento que estaban haciendo un hurto, un atraco, y con su arma pues de dotación de la empresa la acciona tratando de evitar este tema y pues desafortunadamente fue herido fatalmente. La investigación avanza, están todavía recopilando testimonios y también videos de cámaras de vigilancia que permita dar con el paradero de estas personas que acabaron con la vida de Juan Carlos, una situación que hoy enluta a una familia aquí en la ciudad de Cali. John Alex, y también hay preocupación por las desapariciones que se reportan en Briceño, Antioquia, la misma zona en la que fue asesinado el periodista Mateo Pérez por las disidencias de alias Calarcá. Erika Zapata nos tiene el reporte. Muy buenos días. Las autoridades en el departamento de Antioquia avanzan en la búsqueda de dos personas que permanecen desaparecidas en el municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, en la misma vereda donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez, de 24 años de edad, por las disidencias de alias Calarcá. Estamos hablando de un soldado profesional pensionado y un hombre dedicado al manejo de maquinaria amarilla. Al momento no hay rastro de ellos. Según las autoridades, al parecer detrás de estos hechos también estarían las disidencias de alias Calarcá. Jaime Alberto Rodríguez, de 38 años, un hombre dedicado a sus dos hijos y al manejo de maquinaria amarilla en el municipio de Cáceres, desapareció hace varios meses en Briceño cuando fue a cumplir con un contrato de trabajo. Salió de Cáceres, Antioquia, hacia Briceño, Antioquia, a trabajar como operador de maquinaria amarilla hace 1 año y 1 mes. Y hasta el momento no sabemos nada de él, si aún está con vida o no lo está. Hemos tocado varias puertas y en realidad no hemos tenido respuestas. De acuerdo a sus seres queridos, pese a que han acudido a múltiples autoridades e incluso han arriesgado su vida para encontrarlo, los esfuerzos han sido en vano. El fin de este video lo hago para pedir ayuda, que por favor nos ayuden a saber de él, de encontrarlo, no solo a él, sino también a muchas personas que están desaparecidos en ese mismo pueblo. La misma historia la vive otra familia de Medellín. Él es John Hernán Durango, un soldado profesional pensionado, quien lleva más de 1 mes desaparecido, también en Briceño, luego de que fuera a cumplir con un proyecto agropecuario en la vereda Palmichal, misma zona donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez. Él fue desapareciendo en el municipio de Briceño, Antioquia. Hoy nos encontramos acudiendo a los medios de comunicación, ya que hay una niña de 9 años suplicando por encontrar a su padre. Según las autoridades, las disidencias de alias Calarcá, al mando de alias Primo Gay y alias Chalá, son las que mayor presencia tienen en este municipio de Antioquia, especialmente la vereda Palmichal, donde se registran las desapariciones. En las últimas horas, el rector del colegio habría salido desplazado por amenazas del territorio. Nosotros, como alcaldía, pues disponemos siempre del apoyo a las familias que requieren cuando son víctimas de cualquier situación de violencia.
pero ellos se han comunicado principalmente con la fuerza pública. En las últimas horas, la alcaldía de Briceño había tomado la decisión de reanudar las clases presenciales en las 8 escuelas que permanecen sin estudiantes por el conflicto armado. Dicha decisión fue reversada porque aseguran que aún no están dadas las condiciones para que los niños retornen a las aulas. Aunque estamos hablando de 2 personas desaparecidas, dicen las autoridades que hay otras denuncias, pero al momento todo es materia de investigación. Recordemos que en esa subregión del departamento de Antioquia hace fuerte presencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de alias Calarcá. La situación está muy compleja en ese municipio, teniendo en cuenta ese conflicto armado que tiene varios niños desescolarizados y, por supuesto, muchas personas confinadas. Mientras tanto, en Medellín fue desmantelada una banda de extorsionistas que tenían ahogados a comerciantes y habitantes de la Comuna 13, quienes les exigían dinero para permitir construcciones en la zona. Mariana Rodríguez, ¿qué detalles tiene este operativo? Nicolás, este fue un operativo muy importante que hizo la Policía Nacional allí en la Comuna 13 de Medellín, donde se logró la captura de 8 integrantes del grupo delincuencial El Salado, una estructura que tenía, como usted me lo indicó, azotados a comerciantes y de hecho a transportadores de la Comuna 13 de la ciudad. Producto de esas extorsiones, este grupo criminal estaba percibiendo más de 200 millones de pesos al mes. Algo importante es que las investigaciones se permitieron esclarecer que este grupo tenía un control territorial absoluto de los barrios El Salado, Altos de San Juan, Juan Eduardo Santos, Quintas de San Javier, 20 de julio y otros puntos importantes que ya hoy pues podrán respirar tranquilos sin tener quien nos esté extorsionando. Estos bandidos tienen que enfrentar ante la justicia por delitos como secuestro simple agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado. No son cualquier tipo de delincuentes, no es delincuencia común, es crimen organizado. Las autoridades indicaron que además ese grupo delincuencial El Salado estaba vinculado con otros inconvenientes en la ciudad de Medellín, con otros delitos como tráfico de estupefacientes, secuestro agravado, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, específicamente allí en la Comuna 13 de la capital antioqueña. Mariana, gracias. 7 de la mañana, 38 minutos. En otras noticias, el gobierno sería codeudor de créditos para que hospitales y clínicas puedan endeudarse hasta 5 años y pagar las deudas en medio de la crisis del sistema. El director de la ADRES, Félix Martínez, dio detalles de esta propuesta. Para ayudar a resolver este problema de liquidez, mientras se hace una reforma de fondo en el sistema que supere la situación actual, es que se crea esta propuesta. La propuesta es muy sencilla. Como el ADRES se le paga desde hace más de un año directamente a los hospitales el 80% y a las clínicas el 80% de la UPC, pues obviamente por orden de las EPS. Entonces, pues tiene una nómina permanente de pago a estos hospitales y un respaldo para cualquier acción de garantía o de crédito. Entonces, lo que estamos creando es un fondito y le estamos diciendo a los hospitales, le podemos avalar el pago cumplido de las cuotas y los intereses de los créditos de los hospitales. Eso significa que el banco tiene la seguridad que si la clínica o el hospital no paga la cuota del crédito, ADRES lo paga. El director de la ADRES explicó cómo esta entidad actuaría como garante de los créditos. Además, explicó que se utilizaría inteligencia artificial para agilizar auditorías y pagos a hospitales. Sí, el sistema está diseñado sobre el promedio de giro directo que tienen los hospitales y las clínicas por parte de ADRES mensualmente. Se establece que el aval que da el ADRES equivale a 4 meses de giro directo, que se calcula sobre los últimos 6 meses. Esos 4 meses de giro directo equivalen a 3 meses de operación de las clínicas hospitales y 3 meses quiere decir que equivalen a casi un año de gastos generales distintos de la nómina, lo que les da un flujo suficiente
Y el punto es que las IPS tengan este flujo, este dinero para ponerse al día con sus proveedores y servicios para poder actuar tranquilamente y con eficiencia. 7 de la mañana, 40 minutos. Precisamente está con nosotros Jorge Toro, de la Unión de Instituciones Prestadoras de Salud. Doctor Toro, buenos días. ¿Que las clínicas se endeuden para tener liquidez sería una solución? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, buenos días para ustedes, para la mesa y para todos los oyentes. Pues obviamente nosotros hemos venido planteando el ejercicio que lo primero que necesitamos es que nos paguen. Cuando tú tienes una cartera de 32 billones de pesos, pues no necesariamente si nos pagaran tendríamos que estar recurriendo a créditos bancarios. Pero en virtud a lo que ustedes han venido registrando en los últimos días, efectivamente la cartera se ha venido deteriorando en un estado completamente deteriorable, en el sentido de que ya prácticamente no estamos teniendo los recursos, sino los pocos recursos que nos está llegando por giro directo. Pues con el ADRES y con el gobierno se pensó desde el año pasado en posibilidades de tener alguna válvula de oxígeno para poder que la red prestadora pudiera salir rápidamente a buscar un crédito bancario para la operación. Muchas de las IPS hoy están cerrando porque no tienen caja para la operación. Entonces, esto no es la solución. El ideal sería el reconocimiento y pago de la cartera normal, la cartera corriente y la cartera antigua, pero ante las dificultades que tiene el sistema para entrar a estar pagando esta cartera, esta sí puede ser una solución rápida en que efectivamente nosotros podamos recurrir. Es decir, que efectivamente nosotros hoy no somos candidatos, sin esta resolución no somos candidatos a ningún tipo de crédito por parte de la red prestadora. Efectivamente, ¿por qué? Porque efectivamente no somos sus candidatos en el sentido de que la cartera nuestra, la incertidumbre de los pagos, todo lo que efectivamente tenemos como red prestadora nos impide que la banca nos preste rápidamente. Sí. Yo como gremio nos reunimos con la asociación bancaria y estamos adelantando pues este proceso. Sí, director, pero digamos, ¿no sería peor el remedio que la enfermedad? Y se lo pregunto porque es que en la práctica a las IPS, a las clínicas y a los hospitales no les están pagando, es decir, se están endeudando para tener liquidez, es como la solución que vemos cerca. Por eso, Nicolás, evidentemente no es la solución es que nos paguen, y vuelvo y lo insisto, la solución efectiva sería que pudiéramos reconocer que nos pudiera pagar la cartera que hoy tenemos y por la que efectivamente debemos de estar gestionando todo el tiempo. Pero diríamos que si tú tienes una necesidad rápida de una nómina, de pagar efectivamente algún tema de logística, pues es una válvula de oxígeno. No es la solución, pero es una válvula de oxígeno. Bueno, director, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y agradecemos sus explicaciones y también las opiniones del sector respecto a esta propuesta del gobierno. Es usted muy amable. Gracias. Muy amable, gracias. 7 de la mañana, 52 minutos. El avión Colombia ha llegado a Yopal, Casanare, tierra de los llanos, del joropo, de una riqueza natural que, eso sí hay que decirlo, contrasta con los desafíos que enfrenta su gente. Hasta esa región, reiteramos, aterrizó el avión Colombia para escuchar a los llaneros, para conocer de cerca sus historias y los retos que debe enfrentar el próximo gobierno. Camila Olaya se encuentra allí. Camila, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos desde el Parque del Resurgimiento en el corazón de Yopal, porque hasta aquí aterrizó el avión Colombia para encontrarnos con los llaneros en una tierra que tiene como símbolo la fuerza de su gente. Como pueden ver, estoy muy bien acompañada por el grupo de danza del Instituto de Cultura y Turismo del municipio, pero también por un gran anfitrión, mi compañero Alexander Guerrero. Alexander, tengo que decirte que la ciudad nos ha recibido muy bien, con una calidez humana increíble. Pues Camila, televidentes, usted lo acaba de decir. Así recibe Yopal y el departamento del Casanare a sus invitados, con lo mejor, con una muestra de esas raíces culturales que identifica al hombre llanero. Aquí todos son bienvenidos. Sí, señor, así es, todos somos bienvenidos. ¿Qué le parece, Alex? Y para entender un poco las dinámicas de la ciudad, le damos también la bienvenida a Alfonso Montejo, director de Yopal. ¿Cómo vamos, Alfonso? Bienvenido a Noticias Caracol y al avión Colombia. Cuéntenos, por favor, cuáles son esos grandes retos de la ciudad y qué está pidiendo hoy la comunidad. Gracias, Camila. Un saludo a todos los colombianos que nos acompañan en estos momentos.
En el Yopal, ¿cómo vamos? Hemos medido cómo sienten, cómo viven y cómo perciben los yopaleños los temas de ciudad. Nuestra encuesta de percepción ciudadana nos revela que uno de los desafíos más grandes que tenemos como ciudad es la seguridad. Un 48% de los encuestados dicen que es el principal problema. Y también el tema económico. Un 40% de los yopaleños piensan que es muy difícil conseguir empleo en la ciudad. Eso es uno de los desafíos que tenemos que superar como ciudad. Alfonso, esa medición obedece a una dinámica variable y hay unas potencialidades que fueron evidenciadas, pero estas potencialidades, ¿cómo van relacionadas con ese modelo de país con el que todos soñamos? Sí, señor. Tenemos un 76% de ciudadanos que se sienten muy satisfechos con la ciudad y un 56% que se siente muy orgulloso de vivir en la ciudad. Tenemos un camino abonado para construir esa ciudad que queremos. Tenemos además un 76% de encuestados que dicen que su salud mental se encuentra de maravilla y un 56% consideran que su estado de salud es muy positivo. Entonces tenemos desafíos y fortalezas como ciudad. Desafíos y fortalezas muy importantes sobre temas como todo, por supuesto, de la salud, de la seguridad y del empleo, temas que vamos a estar abordando en nuestra emisión del mediodía. Por ahora nos despedimos, pero por supuesto al ritmo del joropo en la capital y la ciudad del joropo. Aquí en Noticias Caracol y el Avión Colombia nos vemos al mediodía. Lo último en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 12 minutos. Lo último se registra en el departamento del Guaviare, donde 4 soldados fueron asesinados por las disidencias de alias Calarcá. De acuerdo con el ejército, los militares cayeron en un campo minado instalado por esta guerrilla en la vereda Buenos Aires, en San José del Guaviare. Por el momento se reportan otros 3 soldados heridos, a quienes están intentando evacuar en helicópteros para poder trasladarlos y brindarles atención médica. El presidente Donald Trump publicó una imagen del mapa de Venezuela pintado con una bandera estadounidense con el nombre Estado 51. La publicación llega tras haber dicho que considera seriamente la posibilidad de incorporar el país suramericano a Estados Unidos. Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios, pero recordemos que ya había bromeado sobre el tema en una declaración telefónica a Fox News. La Agencia Internacional de Energía alertó sobre la reducción de las reservas mundiales de petróleo. En su informe mensual señaló que la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz han acelerado el uso de las reservas de crudo que se agotan a ritmo récord, mientras que el resto de países productores trabajan a toda máquina y los países consumidores ajustan su demanda. Y cerca de 250.000 peregrinos católicos se reunieron para conmemorar el Día de la Virgen de Fátima. Estas son las imágenes de la tradicional misa de la bendición de las velas en Portugal, donde los fieles celebran las apariciones de la Virgen María a Lucía, Francisco y Jacinta, los 3 pastorcitos que, según la tradición católica, recibieron la primera visita de la Madre de Jesús en 1917. Veamos ahora qué tendremos en Caracol en Vivo en nuestra señal digital. Juan Camilo Cortés. Nicolás, buenos días. Muchos temas para contarles hoy en Noticias Caracol en Vivo. Vamos a hablar, por supuesto, de este choque entre la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional. Recordemos por la suspensión. El gobierno solicitó la suspensión de órdenes de captura en contra de 29 miembros del Clan del Golfo y la Fiscalía se lo negó. En segundos vamos a hablar sobre este importante tema. Por supuesto, también hay una polémica por una propuesta que está haciendo el presidente Donald Trump. La hizo a través de su red social Truth otra vez, sobre el estado número 51, pero está pintando con la bandera de Estados Unidos al territorio venezolano. En segundos van a opinar los expertos sobre este asunto. Y por supuesto, entró en vigencia la alianza entre Drogas La Rebaja y la nueva EPS para la entrega de medicamentos. Sin embargo, varias asociaciones están recibiendo con escepticismo este nuevo acuerdo en materia de salud. Nos vemos en minutos a través de Noticias Caracol en Vivo. Muchas razones para quedar conectados, Juan Camilo. Gracias. Por ahora nosotros nos despedimos, pero los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla y así descubrirá más historias que tenemos para ustedes en digital. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene el Giro de Italia. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buen miércoles.